¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Sigamos con esto. Bien, la idea de hoy es que sigamos un poquito con lo que es Java, pero ya metiéndonos de lleno, más allá de que ya sé que vieron con Diego un poco de jerarquía, de herencia. Yo voy a hacer un pequeño repaso ahora para después, a partir de ahí, empezar a meter el tema que quiero tratar hoy, que vemos si lo hacemos un poco rápido y bueno, vemos cómo va con el tiempo. Si no, lo dejamos y lo vamos trabajando. Honestamente no los he visto, los videos, porque no sé si me toca a mí darles esa mirada evaluativa o qué, no me han informado. Pero ya me voy a meter a chusmear así al voleo y lo vamos a ver. No dispongo de mucho tiempo para serle honesto, que tiempo que tienen ustedes para ver los videitos, pero bueno, ahí vamos a ir yendo. Eh, en un segundo. Hola Germán, recién me pude Ah, sumar. ¿qué haces, Nacho? ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Sí, todo Todo tranqui. bien. Estábamos hablando me estaban preguntando si había visto los videos, cosas que no voy a mentir. Bueno, eh, tengo que subirles este proyecto después cuando lo terminemos, pero la idea es agarrar y seguir un poco la temática, ¿no? Yo tengo este pequeño enunciado que puse acá en la parte de recursos como un archivo MD, que es como con todo lo que estamos manejando. Básicamente habla de una embotelladora, ¿sí? Y una embotelladora que hace gaseosas, ¿sí? Manaos, pónganle ustedes. Y yo identifiqué ciertas entidades, ¿sí? Que va de que la línea de producción, que la bebida, que la gaseosa, y, eh, que el agua azucarada, que eso está acá, perdón. Eso me lo tiqué. Tuki, 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 tuki. Por eso, por esto. Entonces. La idea es tener esas clases, ¿sí? Que en definitiva definiría una jerarquía, una herencia, ¿sí? Uno, ¿por qué norma? A ver, díganme ahora en los micrófonos y a ver si recuerdan la clase del martes, no, del lunes, y me digan por qué se usa una jerarquía o por qué se arma una jerarquía de herencia. ¿Por qué usamos herencia? ¿Qué es lo que nos habilita? Sí, es una cuestión, reutilizar de código, fácil el mantenimiento de esa jerarquía. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto es necesario porque usamos herencia? Sí, usamos los datos del padre, estamos de acuerdo. Características y métodos, bien. El polimorfismo, ahí está. Entonces, eh, sí, pero una cosa es el polimorfismo a través de una herencia y otra cosa es la implementación a través de una interfaz. No son lo mismo, ¿sí? Uno implementa interfaces y hereda clases. Y en Java, ¿cuántas clases puedo heredar? ¿Cuántas clases base puedo tener? Una. ¿Cuántas interfaces puedo implementar? Las que se me antoje o las que yo necesite. Bueno, miles es un número un tanto exagerado, sí, pero las que yo quisiera implementar las puedo implementar y allá vamos. Eso significa que yo tranquilamente puedo venir y decir de tener una clase base, que en mi caso se va a llamar bebida, ¿sí? Que va a tener ciertas cuestiones, ¿sí? A esto esta es la implementación que yo hice durante toda esta semana, ¿sí? Pero con la salvedad de lo que hice con la gente del 3K2, 3K3, ustedes vieron acá un temita, ¿qué pasa si yo a esta
clase yo le coloco o le pongo el modificador abstract. ¿Qué significa que sea abstract una clase? Que no pueden crear instancias, exactamente, es una generalización, cuando yo defino un abstract de una clase, en este caso la bebida, si vamos al caso, la bebida es algo general en el mundo real. Yo me puedo referir a cualquier cosa como a cualquier líquido como una bebida comestible, claro, o sea, no voy a poner un líquido, un fluido de avión o de auto, demás, pero una bebida a cualquier líquido de consumo, sí, masivo para las personas es algo general, no es que esté, que sea un objeto tangible que veamos, sino que es una generalización, una abstracción de la abstracción que se le llama. Entonces, como no existe ese objeto de la vida real, por así decirlo, esa supraabstracción, lo que se hace es generar una clase abstracta. Yo digo, yo no voy a generar instancias de esta clase, pero a partir de esta clase yo genero la jerarquía para poder dar los comportamientos. Entonces, mi comportamiento abstracto, ¿sí? Tranquilamente podría ser este, que es el tiempo de llenado, que es básicamente, si yo me voy al enunciado, lo que me dice acá es cuánto va a tardarse una línea de producción en producir cierta bebida, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo hice, ¿por qué yo hice la bebida? Puse abstract como un método. ¿Qué pasa si yo no tuviera un método abstracto? ¿Vos tenés una clase abstracta? Sí, claramente sí. Sin método abstracto yo puedo tener una clase abstracta. Ahora, si yo tengo una función, un método, para decirlo hablado propiamente, un método que no tiene cuerpo, como el que tengo ahí en la pantalla, y la clase es abstracta, entonces, ¿qué implica? Que este método debe ser abstracto, ¿sí? También implica que si yo tengo al menos un método abstracto, esto no lo puedo hacer, ¿sí? Es decir, si yo tengo un método abstracto, la clase debe ser abstracta o bien debo ponerle un cuerpo a este método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, yo genero la clase, ¿sí? Abstracta. Ok. Ahora bien, esta clase, yo vengo acá y la voy a usar, por ejemplo, en gaseosa como primera medida. Esto haciendo un repaso de lo que habíamos hecho o lo que ustedes vieron con Diego. Cuando yo heredo de la clase abstracta, automáticamente esto me dice, hey, no jodamos, vos acá tenés que implementar algo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo decido no implementar los métodos de bebida en esta clase gaseosa? Supónganse que la jerarquía iría para hacia abajo y estaríamos hablando de que la gaseosa sea de lima limón, de Coca-Cola o de o una soda nomás, tranquila. No poniéndolos con constantes, sino haciéndolos como clases para abajo. Gaseosa debería ser y mandatoriamente debe ser abstracta. O implemento o hago la clase abstracta. Las dos soluciones que me provee IntelliJ. Yo implemento el método y automáticamente me dice ahí está. Entonces, de esa manera, yo tengo acá puesto el tiempo de llenado de la bebida. Ahora bien, ¿sí? Está claro que acá yo tengo Super y toda la historia, que Pin, que Pan, esto de los constructores, estoy haciendo, yo llamo a Super para construir la clase base. Es decir, yo no instancio, yo no voy a hacer new bebida. Pero la bebida como objeto se tiene que crear en memoria y se hace a través del constructor de gaseosa, ¿sí? Recuerden que la herencia se construye como una cebolla del centro hacia afuera por capas.
Y la capa abstracta de la gaseosa la construye la gaseosa, ¿sí? Y eso queda en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después vemos cómo es la implementación acá. No quiero ir mucho en veremos. El tema es lo que yo quiero preguntarles ahora, a ver qué les quedó eh, del día, del día lunes. ¿Qué pasa si yo ahora vengo acá hago esto? Esto. Estoy aplicando polimorfismo, ¿o qué? ¿Aplico polimorfismo con respecto al toString? Ah, aparecieron el sí y el no. Ahora viene interesante. Ahora me la van a tener que, ahora Constanza va a tener que abrir el micrófono y decirme por qué no. O Jesús, ¿por qué no creen que estoy aplicando polimorfismo ahí? Es todo un tema, como si fuese así, física cuántica, matemática cuántica. Abran el micrófono y díganme lo que consideran que no es polimorfismo. Sí, 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 sí. ¿Por qué no es polimorfismo eso? ¿Por qué no lo consideran? Ahora defienden la postura. Cámbienme la mente a mí. Ya está, ya tiraron la piedra, me esconden la mano, ahora en el micrófono hablen, digan. No me voy a enojar si de fondo tienen la previa de la escaloneta. Ya sé que están todos con un ojo ahí, un ojo acá. ¿No? ¿No se le animan? Ah, miedosos. Eh, Eso es polimorfismo, ¿sí? Estoy aplicando polimorfismo. El tema es, ¿por qué me doy cuenta que estoy aplicando polimorfismo? Porque en los dos lados tengo el override. La diferencia está en, como el toString está en la clase base, implementado, cuando yo implemento acá, lo que yo estoy es sobreescribiendo ese método toString. Claro, yo lo estoy sobreescribiendo. En cambio, cuando yo estoy haciendo un override de un método abstracto, lo que estoy haciendo yo es definiendo cómo voy a responder en mis clases concretas, ¿sí? Al método abstracto que tengo que implementar por herencia. ¿Está la diferencia? Si yo no implementara este método, si yo viniera y dijera esto no va, ¿sí? El toString yo lo voy a poder ejecutar. Es decir, supónganse que yo agarro y digo, meto acá un paquete app, vengo acá, podemos hacer una clase app, la vamos agrandando un poquito, vamos a hacer el bot main, y si yo vengo acá, claramente, ¿sí? Claramente yo no puedo hacer acá new bebida, ¿sí? Porque automáticamente Java lo que me dice es, no, maestro, es abstracta, no puede ser instanciada. Pero yo lo que sí puedo hacer es decir, ok, una gaseosa, ¿sí? Ahora, cuando yo haga esto de acá, ¿sí? Y diga, y mostrame el estado de bebida, el toString de bebida, cuando yo lo ejecuto, fíjense, lo que me debería mostrar salida de pantalla es un toString. ¿Qué toString me va a mostrar? Y casi seguro que me está diciendo que es una bebida. ¿Cómo funcionó eso? Yo instancié una gaseosa, ¿sí? Vamos a hacerlo más loco.
y asigné la referencia a una variable de tipo bebida, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer. Entonces, cuando yo estoy, es- y sí, cuando yo estoy haciendo un método, lo que hace Java es primero fijarse en las clases hijas. Si no están, las busca en la clase padre y si están, las ejecuta. Es por eso que yo tengo acá el comportamiento original. Pero si yo a bebida le digo no, voy a sobreescribir el comportamiento, como lo va a encontrar en la gaseosa, lo que me va a mostrar es el estado que compone la gaseosa en su conjunto, de lo que lo hace lo que lo hace una bebida y de lo que lo hace una gaseosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así funciona el polimorfismo, ya sea que viene por sobreescritura o por definición de del comportamiento. Ya que el comportamiento es es bastante directo, ¿sí? Pero bueno, lo voy a dejar para hacerlo un poquito más adelante, porque esto era más que nada una forma de hacer un pequeño repaso, y esto ya tenía el TubeStream implementado, no quise hacer muchos líos. Acá voy a necesitar hacer el super, porque si no me va a romper. Listo, lo dejamos ahí. El tema que nos atañe a nosotros hoy, ¿sí? Sobre el cual vamos a pegar sobre eso es hablar de colecciones, ¿sí? Nótense lo siguiente. La clase pasada, con Diego, seguramente ustedes vieron cómo mantener o tener en un array, supónganse, en un array, una serie em, de objetos, ¿sí? Por así decirlo. En mi caso, supóngase que yo vengo acá y creo contenedores. eh, no, lo que yo quiero crear en un paquete, yo defino unas estructuras, supóngase, ¿sí? Y algo parecido a esto, vieron con Diego, pero- que era una clase, ¿sí? Esto lo voy a sacar, esto, ¿sí? Que implementaba, de alguna manera, una lista, una clase que internamente, que internamente manejaba un arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Y este arreglo tenía la capacidad de autogestionarse. Es decir, si yo tenía a una cantidad que llegaba que quería agregar un objeto y esa capacidad inicial agarraba y me daba era igual a la posición donde yo iba siguiendo, a ver, iba corriendo el índice a la derecha para saber cuánto tenía ocupado, yo aseguraba la capacidad, duplicando el tamaño, copiando los elementos y redimensionando los atributos. Algo así han visto. Además, para que sea genérico y no estar dependiendo de decir, bueno, obtengo un elemento a través, sabiendo que es internamente un arreglo, que puede como no puede ser, o pasar la capacidad inicial, yo implemento en una inner class, que eso lo vieron ustedes posiblemente, un iterator iterable. ¿Sí? Básicamente lo que estoy dándole la posibilidad de poder iterar, ¿sí? Con un ciclo while. ¿Estamos? Mientras haya elementos en la cuestión, dame el elemento que corresponda, ¿sí? Y movete al siguiente. Entonces se va siguiendo y yo no necesito, y esto se hace para estar totalmente independiente de la implementación que tenga internamente la clase. Acá puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿De qué servía esta clase que posiblemente vieron, posiblemente no vieron, pero se las repaso acá? Por cierto, esto
esto implementa una interfaz, ¿sí? Y la interfaz, por el concepto más básico que le puedo decir es que es un contrato. Ustedes es, es decir, los términos y condiciones de los que están sujetos, es decir, el comportamiento que ustedes deberían comprometerse a implementar cuando la suscriben. Se podría resolver el enunciado usando enum. Pero los enum serían para evitar esto. ¿Por qué querer? No entiendo el tema del enum. O sea, si es una forma de evitarte las herencias, te digo desde ya que no. O sea, no hagas eso. Eso es más quilombo. ¿Sí? Es más, mucho más lío, es mucho más difícil de mantener, es mucho más complicado. No recuerdo si en Java puedes definir, sí, puedes definir enums, pero no sería lo aconsejable. ¿Sí? Entonces, cuando vos agarras y haces esto que podría ser, no sé si se los ha mostrado, ¿sí? Por defecto, los métodos, las firmas que yo coloco acá, por defecto Java las toma como de qué tipo a esos métodos. ¿Cómo los considera? Public y abstractos, exactamente. No les pone nada porque como es una interfaz, la interfaz se asume pública y y los métodos que tengo que definen o las cabeceras de la interfaz las define públicas y abstractas. Es por eso que cuando yo implemento la interfaz estoy obligado al override o a definir cómo quiero que ese contrato se cumpla en mi clase específica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque esto, sin ir más lejos, uno podría venir acá, yo puedo crear un package, containers, ¿sí? Y de repente, no, sigo haciendo cagada, de repente, ¿sí? Mis clases podrían tener, o de repente puedo tener una embotelladora, ¿sí? En donde esto es... por- ahí va. De repente ahora, yo acá no tengo una clase de este estilo, que yo sé que internamente me manejo un array. Yo no sé, lo tengo. Yo sé, a ver, yo lo sé que te manejo un array. ¿Por qué? Porque yo lo hice así. Es mi implementación. Entonces acá después yo puedo iterarla. ¿Estamos de acuerdo? Y así se usa el iterador, el patrón iterator. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista de que yo hice una clase y encapsulé el comportamiento del manejo de un arreglo en la clase, es decir, el arreglo nunca está visible, yo no sé cómo está implementada, o sea, embotelladora no sabe cómo está implementada la clase listarray, lo único que sabe es que tiene un método add, y él le va agregando y agrega y agrega y agrega, y eventualmente eso se autogestiona, ¿sí? Yo no tengo que preocuparme por la redimensión, por lo que, o sea, yo sé que o la embotelladora, para hacerlo más exacto, no tiene que preocuparse por la administración de la estructura. Yo encapsulé todo ese comportamiento y toda esa lógica en lista array, ¿sí? Básicamente lo que yo hice fue como armar mi colección custom, por así decirlo. Es decir, no explícitamente creé una colección, pero es una colección custom. ¿Estamos? Y ahí es donde entramos. ¿Qué es lo que es eh, antes de Java 4 y Java 4 incluido? eh, las únicas
las únicas colecciones disponibles que uno tenía eh, para trabajar, o eran los arreglos, o era una estructura que se llamaba vector, ¿sí? ¿Qué implicaba ese vector? Implicaba que era una forma de trabajar con un arreglo sincronizado, digamos así. Es decir, era safe trade, safe trading, a eso me quiero decir. Si yo podía hacer programación de hilos en ese lugar, con vector, porque eran todos los métodos que tenía vector estaban sincronizados, que significaba que en algún momento eso quedaba capturado y automáticamente yo me olvidaba del problema. Ahora bien, después de Java 4 vieron que eso no les daba tanta flexibilidad. Entonces, lo que aparecieron, y acá permítame porque necesito el gráfico, fueron colecciones para manejar, y quiero ver si tengo una imagen de lo que es la jerarquía. Este está hermoso. Sí. De repente, sí, eh, tengo una estructura, sí, de colecciones. ¿Sí? Y en Java a- automáticamente me aparecieron las colecciones y se armó una jerarquía. Por defecto, si yo tengo una colección, yo digo que es iterable y acaba el spoiler. Yo implementé acá en lista array el iterable, ¿sí? Pero en realidad yo lo que podría haber hecho es que esta función, esta interfaz fuera iterable a partir de lo que me provee java.lang, ¿sí? Es decir, esto es una interfaz iterable que tengo de la parte de Java nativa. O mejor aún, puedo decir que el list array es una collection. Collection es la base de toda la jerarquía, ¿sí? Es decir, es una interfaz, ¿sí? que me define qué es una colección, cómo debe ser definida o qué hacen o cómo se debe suscribir un objeto para hacer un collection. Entonces, si yo vengo acá y le meto un implements a collection, y acá yo tengo que importar esa clase que está en Java útil, ¿sí? Collection me dice, oiga, mijo, usted para hacer colección, como primera medida, ¿sí? Usted debe tener que dar proveer algo o debe definir cómo de decir cuántos elementos tiene. Debe definir si está vacía o no. Debe definir si usted contiene cierto objeto. Y fíjense que esto tiene object. Después le vamos a dar una vuelta de tuerca. Tiene una capacidad de iterarse. ¿Sí? Por eso tiene un iterator. Y no me voy a meter en este lío todavía. Tiene una capacidad de convertir esa colección a un array, que es la estructura básica que tiene Java y que todo puede ser un array. Ahora bien, todo eso es lo que hace una colección. Y acá están los métodos de decir, ok, puedo eliminar, puedo agregar, puedo fijarme si existe, puedo agregar una subcolección a la colección, puedo quitar todo, puedo obtener algún remove is, o sea, bajo una condición, bajo una condición puedo eliminar. ¿Sí? Esto directamente pasa a la escoba, es decir, defino el comportamiento que hace que una colección sea tratada de esa manera. Y después, las colecciones, ¿sí? Las voy a dividir en tres grandes grupos, ¿sí? Listas, queue y set. Lista, creo que todos, todos estamos de acuerdo de que sabemos a qué me estoy queriendo referir. ¿Sí? Las listas se toman como listas a las estructuras de datos
secuenciales y lineales, ¿sí? Que aceptan repetidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como lista yo tengo array list. Y sí, es un spoiler. Lo que yo hice acá de lista array, en realidad lo que traté de emular fue precisamente el comportamiento de la clase ArrayList sin usar la jerarquía que ya me daba. ¿Me explico lo que quiero decir? Hasta acá vamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, yo tengo el ArrayList, que precisamente esa colección encapsula como elemento de trabajo la estructura de datos de un array. Después tengo el linked list. Esta ustedes no la tienen tan presente. ¿Por qué? Porque cuando vieron Python, ¿se acuerdan cuando vimos Python? O cuando ustedes vieron Python y nosotros se lo explicábamos, nos referíamos a la list de Python, ya sea como arreglo o como lista. Es porque era una estructura de datos nativa, pero internamente el list de Python es una linked list. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre un arreglo y una linked list? Y acá creo que me viene como al pelo el annotate. El arreglo, el array, nosotros ya lo conocemos. Tamaño fijo, ¿sí? Y después, si yo necesito más espacio, claramente tengo que duplicar o quintuplicar o lo que sea que haga ArrayList internamente como clase, ¿sí? Y copia lo que está en el viejo al nuevo y lo que está y el nuevo array se lo asigna al atributo que apunta al viejo y pasa a ser el nuevo con ya de redimensionado, ¿sí? Que es lo que yo tenía ahí en la parte de la lista array que yo implementé que emulé. La linked list, por otro lado, es una estructura más dinámica, ¿sí? Esta pareciera que fuera dinámica, pero en realidad parece que es dinámica por el mismo encapsulamiento y el mismo comportamiento que tiene adentro con iteradores y demás, que nos permite decir, bueno, yo agrego y me olvido del tema, pero internamente está haciendo un lío, un soberano lío de procesamiento. Además, el array list, el inconveniente es que si yo quiero insertar al principio, que quiero insertar al final, no es tan sencillo y ni les cuento si tengo que insertar al medio acá en la parte en la parte de Java, hacer esto, o sea, si yo tengo un vector y digo que en la posición, como hacíamos en Python, ¿no? 0, 2.0, ¿sí? O para ser más exacto, vamos a hacer esto, ¿sí? Esto de acá. Y le metía un objeto, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Eso en Java estaba básico porque era como un operador que me abría los mares y entraba Moisés ahí en el medio, ¿sí? Pero esto en Java no está permitido. Esto en Java no está permitido. Insertar un elemento en un arreglo en Java implica que una vez que busqué la posición, tengo que empezar a mover todos los elementos hacia la derecha asegurándome de que vaya a tener el espacio para hacerlo y después meterlo ahí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque por más que me dé la sensación de que la array list es una colección dinámica, internamente no lo es, porque el array list es un arreglo, es un array, ¿sí? Y se comporta como un array. Y nos abstrae de ese quilombo que yo le expliqué, porque haciendo con el método add, él me va a asegurar que yo voy a poder insertar en forma dinámica. Por el otro lado, linked list es una estructura de datos sí netamente dinámica. ¿Por qué? Y acá voy a ver cómo vienen mis artes, mi pulso. Una lista dinámica significa yo estoy compuesto por nodos, ¿sí? Tuki, 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 ¿sí? Y esos nodos, ¿sí? Eh, tienen dos partes. Una parte de la información que contienen, ¿sí? Y la otra parte
es cómo se conectan unos a otros, ¿sí? Es decir, cada nodo conoce su próximo, ¿sí? Dependiendo cómo se maneje la estructura, el acceso al primer nodo está normalmente puesto en un atributo de referencia que se llame head, frente o como ustedes carajo se le ocurra, no sé cómo lo tienen en linked list. Lo que sé que es tengo el atributo, tengo un atributo que a mí me dice empieza por acá y de ahí empiezo a encadenar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esto es realmente dinámico, ¿sí? Y yo puedo insertar en cualquier lugar de la lista, principio, medio, fin. Lo único que va a hacer Java es decir, ok, ¿dónde lo querés? Si lo querés en el medio, va a redireccionar los punteros, va a liberar referencias y lo va a tener haciendo. Los algoritmos son bastante interesantes, lamentablemente perdieron la oportunidad de aprenderlos a aquellos que no hicieron TCB y DLC, pero están ahí, en la web. Busquen y sean felices de cómo armar una lista dinámicamente enlazada. ¿Cuál es el downside o lo contra de tener que usar linked list? Y es el tamaño y la memoria que ocupa. Así como el array list es estático y sigue siendo estático por más que duplique su tamaño, el espacio que me ocupa en memoria un array list es mucho menor del que me ocupa una lista enlazada. La ventaja que yo gano con el dinamismo que me da la linked list, lo pierdo por el espacio. El espacio que ahorro con ArrayList lo pierdo con el dinamismo que no tiene y que y es más complejo darle ese comportamiento dinámico en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Los tiempos de procesamiento son distintos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A rasgo modo, ¿cómo es la diferencia entre A y B? Siempre. Como dice Nacho, ahí Nacho creo que sí, lo dije. Pasa que vos me lo tradujiste al cordobés básico, ¿sí? Entonces, vector, ¿sí? Es es la estructura de datos también nativa que simula una array list, pero este se puede usar para trabajar con hilos, ¿sí? Y a partir del vector se hereda para stack, ¿sí? Creo que el stack no tiene, no reviste mayor explicación. Eh, a diferencia de Python, que yo no tengo una forma de implementar estos tipos de estructuras de datos teóricas, salvo que lo simule con una lista o en Python. Acá en Java sí tenemos la pila, el stack, como también tenemos el queue, que es la cola, ¿sí? Y bueno, la diferencia está acá en esto es el priority queue es una cola de prioridades que se le llama, o sea, para poder decir quién es el que primero sale va a estar de acuerdo a una prioridad que yo le dé al objeto que estoy insertando y en base a eso son los algoritmos. El DQ es una interfaz, pero el array DQ es como voy a ir sacando. A ver, voy a ser sincero, chico, en todos mis años de carrera de programación, las Q por lo generalmente no las he manejado o implementado yo, ¿sí? Pero sí este año posiblemente cuatrimestre lo implementemos, sobre todo cuando veamos la parte de gateway y la parte de cómo comunicar microservicios con prioridad. ¿Estamos? Bueno, toda esa parte de manejo de gateway, manejo de comunicación entre microservicios que vamos a llegar sobre el final del cuatrimestre, se hace con un priority queue, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta acá o están en la nébula o están viendo la previa? Bien. El otro conjunto se refiere, y acá está un poco viejo esto, se refiere a los sets.
El set es una colección que está indexada, que no permite, por lo tanto, no permite duplicados, ¿sí? Eh, y acá falta el map, ¿no, Nacho? Sí, faltan los map. Map y set son básicamente la misma cosa, pero déjame ver si los puedo encontrar la jerarquía más completa. Creo que acá está. Eh, el debug de Smalltalk. eh, acá la tengo. No. No, no tenés un bug acá. Lo más que se le hace, lo más que se le aproxima al bug es esto, el array list. Esto. Esto es lo más parecido que tenés al bug, a la bolsa de gato esa que tenía. Que internamente esa colección en Smalltalk lo que es un arreglo, ¿sí? Así como order, sí, el order collection es el array list de Java, ¿sí? Y allá vamos, ¿sí? Entonces, este que está del otro lado me gusta más. Acá está completito. ¿Qué es lo que es el set? El set es una clase, ¿sí? Es la clase, ¿sí? O son colecciones, para ser más poco correctos, perdón, que no admiten duplicados, ¿sí? Y son set, ¿por qué? Porque internamente están indexados, es decir, ¿qué, qué les coloco yo? Les coloco un índice para acceder más rápido, ¿sí? Supónganse, son estructuras de datos un tanto más avanzadas, ¿sí? Que lo que se hace en ese sentido es decir, yo tengo mis arreglitos, ¿sí? Internamente, pero ese arreglito, cada posición del arreglo es un índice, ¿sí? Es un índice que desborda, ¿sí? A una estructura complementaria, que puede ser o una array list, o que puede ser un objeto único, no importa. La cuestión es que estas estructuras de datos, treeset, hashset y linked hashset, lo que están pensadas para hacer búsquedas rápidas, ¿sí? Estas partes de acá, list y queue, están pensadas para manejar lotes de información, ¿sí? Acumular, hacer conjuntos y retornarlos y a iterarlos. Esta, por otro lado, está pensada, ¿sí? Para generar la lista y para generar búsquedas rápidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son especializaciones que tenemos nosotros en las distintas colecciones que provee Java. Y lo que está separado de la parte de colecciones, si ustedes se fijan, pero que también se pueden manejar como colecciones en el sentido que no implementan collection, sino que implementan map, que son los mapeos. Qué son los maps? Estas son las colecciones y esto es el map. El map se refiere a, en cordobés básico, cuando yo quiero armar un diccionario, ¿sí? ¿Ustedes vieron un diccionario de papel de la Real Academia Española? ¿Sí o no? Sí, bien. Uno va, busca la palabrita y tiene la definición. Bueno, el map trata de emular eso, o sea, de decir, yo pongo una clave, como me dijeron ahí, y un valor asociado a esa clave. El valor, la clave puede ser tan compleja como yo quiera, pero tiene que ser un objeto, no iterable, ¿sí? Por cierto. Nunca lo intenté de esa manera, creo que no se puede. Y de este lado, del otro lado del valor, puede ser un conjunto, una colección u otro map
y así sucesivamente. Es decir, algo que sea iterable. Entonces, yo por el valor o por la clave encuentro el elemento y obtengo lo que está asociado a ese valor. ¿Sí? También están pensados para trabajar sobre armar una colección que te permita buscar, ¿sí? Buscar muy rápidamente un conjunto de datos. Map tampoco admite duplicados. El índice es único, ¿sí? La única diferencia entre SED y map, que vos específicamente vos definís cuál es el clave valor. Creo que hasta internamente también, no me acuerdo, pero yo he usado entre set y map, yo me concentro en usar esta parte, en usar map. Si yo necesito armar diccionarios o armar mapeos, que se le llaman, para hacer más rápidas las búsquedas, voy contra esto y no tanto contra esto. No sé la experiencia de Nacho si quiere comentar cuál le conviene más en su trabajo diario. No, yo también usé más map que los sets, siempre. ¿Por, ¿Por qué? Porque es mucho más flexible, Sí. ¿sí? Mucho más flexible, ¿sí? El set, Igual también hay que tener en cuenta que ocupan mucha memoria en comparación a sí, las sí, listas. claro, Pero obviamente, bueno, son pero bueno, rapidísimas para para búsqueda. buscar. A ver, muchachos, ¿no quieren usar map? Pueden usar una array list indicándole que va a tener que va a ser una cosa de tuplas y tiene lo mismo. El problema está en que ustedes van a tener que después romperse el cráneo, ¿sí? Para ver cómo manejan eso y cuando más se lo tiene implementado, ¿sí? No se maten, no se pongan locos. Obviamente, hash table, linked hash map y hash map se refieren a las estructuras de datos que se contienen, ¿sí? Hash table es como el hash set. Hash map es más especializado, es decir, tengo internamente, estoy seguro que lo hace así, uno va agregando, va manteniendo dos colecciones con los maps. Es por eso que ocupan más memoria. ¿Por qué? Porque yo necesito mantener las colecciones de valores que tengo y las colecciones con la información que tengo, ¿sí? Y por lo general, los valores son una colección también. Entonces, la estructura para administrar un map es mucho más pesada en memoria. De nuevo, yo resigno espacio para ganar rapidez. ¿Estamos de acuerdo? Map, sorted map, en realidad se usa el sorted map, ¿por qué? Porque el tree map es un árbol binario. Usted no tiene la más pálida idea que estoy seguro, pero ese árbol binario, porque no es una estructura de datos que se haya visto en clases, salvo lo que hayan hecho DLC y TCB y estén aquí, y este tree map lo que hace es mantener un árbol equilibrado, ¿sí? Y con lo cual tiene que necesitas tener cierto orden para poder buscar en dónde insertar los nodos, ¿sí? Hash table, tree map, hash set dependen de estructuras de datos que se llaman hash table o árboles binarios, ¿sí? Son estructuras de datos avanzadas no lineales que ustedes pueden buscar en cualquier libro de programación y se los explica ahí con los algoritmitos y todo lo demás. La estructura más lineal más no lineal por excelencia es el grafo, ¿sí? Pero bueno, esa estructura de datos, si ustedes se fijan, no está implementada acá, pero la podríamos recrear de alguna manera y con cierta dificultad, o bien con un mapeo, con un hash map o con una lista, ¿sí? El hecho de que yo tenga o una colección, ¿sí? De esta jerarquía o esta pequeña más jerarquía significa que yo voy a poder iterar los objetos. ¿Estamos? Todas las colecciones me tienen que dar la posibilidad a mí de poder iterar, ¿sí? Entonces, cuando tengo esto acá, yo lo puedo hacer por el iterator, ¿sí? Que estaba implementado en esta cochinada, ¿sí? Entonces, de repente, yo esto ahora
Esto lo puedo volar completo, ¿sí? Esto lo puedo volar, ¿sí? Le puedo hacer delete, ok, delete anyway, no me interesa, ¿sí? Y acá, en la embotelladora, en vez de decir que voy a tener una lista de array, yo voy a decir que tengo un array list, ¿sí? Cuando yo digo que tengo un array list, lo que yo implemento, ¿sí? Lo que yo implemento es el Java útil. Entonces yo tengo una colección ahí, ¿sí? Y después, lo que me cambia a mí acá es que yo tengo que implementar el Java Lang para poder hacer el, el iterador, ¿sí? Vamos, vamos a hacerlo así para que no se haga lío. Y acá en vez de decir hasnext, hasnext, iter es eh, el next directamente, ¿sí? Y el siguiente me olvido del problema. ¿Está? Entonces, fíjense que acá sigue estando lo mismo. ¿Cuál es la otra? La otra cuestión. Este lo voy a quitar porque después se lo. No, sí, déjamelo acá. Acá lo que yo voy a hacer es decir, voy a devolver un array list, ¿sí? Voy a crear el array list. Fíjense que mis cambios son mínimos. Son mínimos, ¿sí? Si yo hubiera puesto, hubiera sido consistente con el, con los nombres y lo hubiera puesto todo en inglés, hubiera tenido que escribir poquito. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Entonces, yo tengo el iterador, ¿sí? Y si ustedes ven por acá, ¿sí? Todas las colecciones de ArrayList caen sobre el iterable. Map también tiene sus iteradores, se puede hacer, pero no me voy a meter en ese quilombo. ¿Por qué? Porque con map yo puedo iterar o bien por las claves o bien puedo iterar los valores, ¿sí? Lo más normal es que yo itere por las claves. Y las claves o los keys que se llaman internamente, si me tengo que hacer una apuesta conociéndola, es una array list. No sé, ¿vos sabés, Nacho? Si es una array list, yo calculo que sí. No me acuerdo ahora. Me acuerdo que sí lo vi, que tenían una clase interna, las clases que Ya, implementaban map, que se llamaban entries. entries. Map, Los entry set o los entry... sí, aquí está. Vamos a ver acá. Por más que sea Java 8, debe estar la implementación acá de lo que es el código, qué sé yo. No, bueno, vamos a hacerla simple. Eh, Flash map, y vamos a la implementación de Java. ¿Ve? Entonces implementa, ¿sí? Extiende de una clase abstracta, implementa que es serializable, que es cloneable y el mapeo. Y vamos a buscar los atributos, las capacidades, qué sé yo, qué sé cuánto, no. Bueno, este class node es el entry que voy a decir, que Claro, internamente es sí, como sí, lo sí. maneja. Un poquito más complejo. Bueno, ¿sí? Ahí tienen implementación de map. Bueno, está. Pero esto sigue siendo esta clase interna de entries. mm, eh, sí, sí, está. Sí, pero uno define una entry o un nodo, pero debería tener algún atributo. Acá está, es un arreglo. de, por eso le digo yo, ustedes pueden hacer un mapeo con una array list, siguiendo la misma.
lógica, pero ¿para qué lo van a hacer si ya tienen el hash map que se los provee? Entonces, esto acá lo que voy a decir es array list y ya, ¿sí? Y fíjense, el add sigue siendo el add, el iterator sigue siendo el iterator. Ahora, a lo que yo quiero explicar es la razón por la cual se hace iterable, ¿sí? La interfaz iterable es para poder hacer el iterator. Ahora, si la, la colección implementa iterable, como yo lo he hecho en su momento, entonces yo puedo reemplazar esto, como me dice Java, por el for each. La única razón en que yo tengo el for each, ¿sí? Que puedo hacer esto es porque estoy implementando iterable, es decir, estoy implementando el patrón iterator en mi colección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Mm, Los mataste. Los maté. Los llevé a diseño de un cachetazo. Me gusta. Ok. Mm, Decime si digo me fui me fui a la dimensión desconocida, Nacho, ¿no? Pero voy por ahí. Eh, Esto se puede hacer así, ¿sí? Porque ArrayList implementa AbstractList. Y AbstractList implementa Abstract Collection, me cagaré. Implementa Collection, que este implementa iterable. Ahí está. Toda la jerarquía que fuimos llevando. Todo el camino al infinito y más allá. Iterable lo que me hace es implementarme el patrón iterator. ¿Ustedes lo vieron el patrón iterator en diseño? Ya no se ve más el iterator. Oh, Dios, ¿por qué hacen eso? Cosas buenas, interesantes. Qué materia de mierda también. Bueno, ¿qué es lo que hace el patrón en líneas generales? Porque no me lo voy a poner a explicar. Lo que les da la posibilidad de ustedes de poder ir recorriendo una colección independientemente de la implementación que esa colección tenga. En términos más formales, te dice, el patrón te define cómo recorrer un conjunto de datos, un conjunto de objetos, sin saber cómo está conformado ese conjunto de objetos, desde el punto de vista del que lo está usando, ¿sí? Entonces, hay dos cosas básicas que hay que saber del patrón iterator. Una es determinar si tengo elementos por visitar hacia el futuro, es decir, si tengo más hacia adelante. Y eso me da la pauta de que si mientras yo tenga más elementos, significa que yo puedo ir corriendo, llámese en un array, digo yo tengo más elementos en el array, vaya, vamos, 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 ¿sí? Y por cada vez que yo voy a visitar, que tenga más por visitar, le decir, bueno, dámelo, déjamelo inspeccionar. ¿Me explico ahí? Hola. ¿Se entiende en líneas generales lo que es el patrón iterator? Bien. Entonces, ¿sí? Cuando una colección en Java implementa ese patrón porque mandatoriamente lo tiene que hacer, porque le dicen, oiga, usted es iterable, ¿sí? Al yo decirle, usted es iterable, le estoy diciendo, usted va a poder ser recorrida de la forma en que a mí se me ocurra, pero yo puedo recorrer todos sus elementos. Y tiene que darme ese comportamiento porque la jerarquía que se definió me obliga. ¿Sí? Me obliga a suscribirme a los términos y condiciones de ser iterable. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando yo meto un iterable, obviamente, la clase internamente me tiene que decir, toma, ahí está, recórreme, ¿sí? Lo que tiene adentro de la clase, a mí no me interesa, puede ser un array list, un linked list, un list, un tree set. El problema de cómo hacer el recórreme
no es de embotelladora, sino que pasa a ser del array list. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es la clase, para eso encapsula el comportamiento. Entonces, como yo tengo este iterador, como yo mandatoriamente implementé el iterator a través de la interfaz iterable, eso significa que yo puedo hacer el for each en Java. Si yo no hubiera implementado el iterable, cosa que no hubiera pasado en el caso de la array yo no puedo hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que hace el for each es precisamente internamente hacer uso del iterator. ¿Se entendió ahora? Ah, como que la cosa va tomando forma, esa cosa se pone interesante, se pone espesa, ¿no? Bueno, entonces yo ahora o bien uso el iterador para abriendo la caja de Pandora, tal cual, Nacho. Tú lo has dicho, pero clavado. O bien ahora yo lo hago así, o bien ahora yo hago el for. Ahora, nótense acá cuál es la diferencia que estoy haciendo. En este método, lo que yo estoy haciendo es el llamado al método polimórfico. ¿Sí? Si me dan 20 minutos más, tomamos lista y los dejo ir, pero prendan las antenas lo que voy a explicar ahora. Esto acá, sin importar lo que haya aquí adentro, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que yo lo convierto en bebida porque sé que voy a tener bebida. ¿Por qué? Porque yo tengo una línea de producción. La línea de producción internamente tiene una relación de conocimiento que determina qué bebida está embotellando. ¿Estamos de acuerdo? En el contexto que yo estoy haciendo el problema ahora. ¿Sí? Es decir, yo tengo la jerarquía de bebidas y cada línea de producción sabe que va a embotellar o Coca-Cola, o Sprite, o Fanta, o Manaus. ¿Sí? No me acuerdo cuál es el lima limón de Manaus, la Crush, la Pretty, paca, paca, paca. Cada una de línea de producción sabe qué es lo que embotella. Entonces clava acá. ¿Sí? Entonces, yo sé, yo sé que como estoy agregando la parte de líneas de producción, ¿sí? Yo acá, esto tengo un violento error. Por cada línea yo debería obtener la bebida, por así decirlo. Elemento que yo no tengo. Esto era un... eh, esto, ¿sí? Y acá, como esto es un object, lo que yo tengo que hacer acá es castear para la línea de producción. ¿Sí? Línea. Y a la línea decirle, dame la bebida. ¿Se entiende lo que estoy queriendo hacer acá? ¿Sí o no? Y después le digo, pácate. Acá esto es una bebida, puede ser agua saborizada, puede ser gaseosa, no me interesa. Entonces, lo que va a hacer acá es analizar la referencia esa que viene en get bebida y va a llamar polimórficamente a uno u otro método. ¿Está? Esta es la forma de aplicar polimorfismo en su estado puro, por así decirlo, con clases abstractas. Por el otro lado, ¿sí? Acá, lo que yo tengo que hacer es convertir esto a bebida. Y con este operador instance of, lo que yo estoy diciendo, ok, ¿sí? Vos sos una instancia, vos como bebida, ¿qué sos? Eso es el instance of, ¿qué sos? ¿Sí? ¿Gaseosa o agua saborizada? Este instance of es lo mismo que el is kind of de Smalltalk, para ponerlo en cosas sencillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, con instance of es cuando voy a usar yo para poder identificar qué tipo de referencia es y poder llamar a métodos que yo no sé que están en la jerarquía, ¿sí? Métodos que están en una de las clases hijas, pero no en las dos, porque deberían estar arriba, ¿sí? La única forma en que yo puedo hacer para llamar a ese método es agarrar y decirle, oiga,
usted, ¿qué tipo de objeto es? Es por eso que yo uso puedo acceder al porcentaje ácido. ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo agua saborizada, estoy al horno. Este método no está en agua saborizada. ¿Me explico? Entonces, para yo poder obtener los atributos, un comportamiento específico de la clase hija, tengo que indagar de qué tipo es con el instance of. Ahora bien, ¿qué tienen en común esto de acá y esto de acá? Que estoy obligado, es como que eh, en realidad acá sigo siendo choto, estoy obligado a hacer esto. Fíjense, de repente, cómo mi código eh, se traba un poco desde el punto de vista de la lectura, porque es un object, lo tengo que convertir en una línea de producción y qué sé yo. A ver, yo soy un array list que es homogéneo. ¿Por qué? Porque lo único que le estoy agregando es línea de producción. ¿Estamos de acuerdo? Pero después tengo que empezar a decir, oiga, oh, convertime esto al objeto que es. Eso es tiempo eso es tiempo. Y después decir, ok, de ese objeto dame esto. Y después este objeto bebida. Es todo tiempo de procesamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno querría de alguna manera ahorrarse al menos este casteo. Es decir, oiga, ¿por qué tengo que estar permanentemente casteando? ¿Por qué es un object? Y ahí donde surge que Java dice, y sí, es una estupidez. ¿Por qué no podemos decir que yo voy a tener un conjunto homogéneo, ¿sí? Y que el desarrollador me diga cuál es el criterio de esa homogeneidad? Dicho en cordobés básico, Java les dice, ok, vos podés establecer el género de la colección. Eh, ¿Qué significa eso? Vos deberías, de una manera, poder decir que quiero una colección de cierto objeto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, viniendo acá, en vez de decir que yo voy a ir contra object, y en vez de decir, y definido así, mi colección solamente va a manejar object, ¿por qué? Porque yo no le establecí ningún género. Yo no le dije, sé de lo que vos quieras, vos sé lo que vos quieras. Yo después me encargo y me aseguro de que es solamente línea de producción. Pero para evitarme el lío, yo puedo decir, no, vos vas a contener líneas de producción. ¿Se acuerdan que el array list tenía esto acá? Esto que está entre el mayor y el menor. Bueno, eso se refiere al generics, ¿sí? Es decir, es una decoración para decir, ok, eso es como un sinónimo, ¿sí? Yo sé que ahí el usuario, el desarrollador, me va a poner el género o la clase que quiere ser manejada en esta colección, ¿sí? Entonces yo asumo que E va a ser por todos lados. Fíjense que más abajo, mientras íbamos explorando, y yo decía que no me quería meter con el lío, aparecía E por algunas cuestiones, qué sé yo, qué sé cuánto, acá. Public T array, de T, de lo que sea. E. Te retorno un E que esté en esta posición. Te retorno un E que esté en esta posición, ¿sí? Obtengo un E, no sé qué es lo que es E, es un objeto, pero si el usuario no me lo define, es un object. Pero si el usuario me lo define, ese E es del tipo que definió el usuario entre el mayor y el menor. ¿Me explico? Mm, dudaron mucho. Entonces, cuando clava acá, yo le digo, ok, estas array list, si van a hacer líneas de producción, no quiero que manejen objects. Directamente le digo, oiga, usted me va a manejar línea de producción. Y allá fue. Ya le establecí
la, el género a la colección. Por eso se habla de generics, ¿sí? Porque le dije, vos ahora vas a hacer una array list de líneas de producción, ¿sí? Cuando yo le establecí qué tipo de objeto vaya a manejar únicamente ahí, lo que yo hago es que esta estructura de datos sea homogénea. ¿Qué significa? Que no voy a mezclar agua con aceite. Si es línea de producción, es línea de producción. Yo no puedo venir acá y hacer hola. Bueno, ahí vamos, pará, ahí vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo hola no es una línea de producción. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a partir de ese momento que yo dije voy a contener solamente esto voy a poder agregar. ¿Qué implica? Que a la hora de yo crear el objeto, por lo general, se le dice insertarle esto. ¿Sí? Antes, en otras versiones, estábamos obligados a meter línea de producción. Pero es como es redundante, porque si vos le decís esto, el mayor y el menor, vos estás generando cantidad de líneas. Vos estás generando, digamos, un objeto que va a contener líneas de producción, porque así lo definiste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona la cosa ahora? Y obviamente, ahora, una vez que yo ya tuve la línea, ya dije que lo único que voy a contener en el array list es la línea de producción, este object es completamente innecesario. Entonces, acá lo que voy a decir es línea de producción. Y entonces, mágicamente, mi código se limpia. ¿Sí? Y si lo queremos hacer más, todavía mucho más loco, permítanme hacer esto. Permítanme hacer esto. De este lado viene y le hago así. ¿Sí? Y fíjense cómo se quedó acotadito. ¿Eh? Acá. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no haría falta hacer el casteo de los métodos. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a recorrer, inclusive acá le puedo poner var, y esto automáticamente, ese var, me lo toma como que es una línea de producción. ¿Por qué? Porque línea está definido con ese género, entonces acá es una línea de producción, y ahí lo puedo empezar a trabajar. Fíjense, esto que me va a retornar una lista de gaseosas, o las líneas de producción que tiene ahí, yo acá tranquilamente le puedo decir, acá tranquilamente le voy a poder decir, oiga, usted devuelve la línea de producción. A ver, si yo quisiera, puedo poner acá el var y acá le establezco que va a ser línea de producción y sale. ¿Sí? Entonces, yo recorro, si una gaseosa y un porcentaje de esa gaseosa es mayor a esto, agrego esa línea y la retorno. ¿Estamos? Entonces, el uso de generics les permite a ustedes manejar siempre la misma referencia a la hora de trabajar. No solamente manejar la misma referencia, sino que también le permite un código mucho más limpio. ¿Sí? Y el for each lo pueden usar porque tienen implementado el pattern iterator. Bueno, gracias, Santiago. Me alegro que te guste mucho la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, ¿Tomamos lista, Nacho? La chupada de media de Santiago Dale, dale. me enterneció el corazón y damos por concluido la noche después de esto, así todos pueden ir a disfrutar de la escaloneta, yo incluido. Que pongan nomás nombre Legajo en el chat y listo.
fuera de broma, agradezco que les parezca entretenida la clase esta. Sé que es un embrollo de cosas, pero bueno, ya vamos a mejorar mucho más para la clase que viene. Vamos a empezar a trabajar con cosas más piolas. Sobre esto, vamos, para que vayan, mientras van poniendo las cosas, sobre esto vamos a construir el acceso a la base de datos la semana que viene. Y ahí se va a poner interesante. Nos toca a nosotros, ¿no? Dar JDBC y de ahí Nos Diego da tocan, streams. sí, nosotros nos toca J, y con Stream ahí la cosa se pone más porque ahí van a ver la versión Haskell de Java. A mí me queda pendiente y me lo llevo como tarea para hacer, y voy a ver si mañana puedo ordenar eso, es todos estos proyectitos, subirlos al repositorio que tienen de alumnos en el Lapsis. Es decir, em, Felipe, antes de irse de Holgorio, creó un repo de alumnos, ¿sí? Y con algo que tiene proyectos de clases. Y mi idea es subirles a cada uno de mis cursos estos proyectos como para que los puedan bajar y los puedan tener. Dicho eso, es un pendiente que tengo yo que tengo que resolver en la administración de mis tiempos, que no soy tan espectacularmente bueno como parezco. Bien, dudas que han quedado con la clase de hoy. Bueno, ahí tenés, buenas prácticas. Si querés lo subo yo al proyecto, Germán. Bueno, dale, te lo paso ahora por la WhatsApp Dale. y bueno. Y si ya tenés todos los nombres y ya pasaron todos los nombres, eh, Sí, me podrías dar co-host y me descargo el chat, así ya sí, me queda claro que sí. guardado y lo voy, ah, Ahí estás. voy cargando la Guarde, asistencia. Perfecto. guarde. Tienen 5 minutos más, dale, vamos. Pero bueno, ahí así viene la cosa. Ujú. Y aclaro que la única razón por la que nos vamos tempranito es ni más ni menos que por la escaloneta, ¿no? Si no tuviera eso en el medio, esto va más largo. ¿Mm? Para los que preguntan por la base de datos, si no me equivoco, vamos a usar SQLite Sí, para la primera parte y después MySQL. exactamente. Pero creo que MySQL va a ser local, sin instalar nada raro, porque eh, el problema que tiene eso ahí es que en el laboratorio está medio traído de los pelos el uso de Docker. Ah, sí, No sí. está muy transparente por el tema de permisos y demás. ¿A qué te referís con algún tipo de front? Ah, frontend. No, estamos en backend. El frontend acá eh, no va. Ese implementarlo en tu casa. Tu front-end va a ser Postman. Sí. Raro que no hayamos puesto Swagger. No sé si es tan sencillo de implementar Swagger, pero En debe los ser. temas está. Me parece El que tema está. sí, se da Bueno, después más se da adelante. más. Sí. Empezamos con Postman y después vamos con Swagger, que está mucho más pipi cucú. Eh, bueno, ya todos pusieron su presente. Listo.
Bueno, Nacho, después de esta clase, ¿qué recomendaría? ¿Qué te puedo recomendar para leer? Hay un libro, Estructura de datos en Java, que te va a abordar el tema de cómo se implementan los árboles binarios, los diccionarios, las hash tables, pero eso es muy avanzado, o sea, eh, Yo lo que pondría serían las fichas de TCB. sí, esas se las pueden pedir a Diego. Mucho del material que está puesto acá en esta materia está basado ahí, pero se le sacó la parte de precisamente de las estructuras de datos avanzadas que yo les comentaba. Entonces, eso es lo que se ha perdido cuando sacaron esa materia y eso es lo que deberían de alguna manera manotear. ¿Sí? Si le pueden pedir a Diego que si les puede facilitar la ficha de TCB, el material que hay ahí, que está basado en Java, está muy, muy bueno. Y les va a abrir mucho más la cabeza en cuanto a manejo de estructura de datos y cómo están implementadas las cosas adentro. Y van a ver otras cosas, van a ver otras estructuras de datos que no están implementadas, pero que en base a la jerarquía de collections tienen que implementarlas. Bueno, buen fin de semana para ustedes también, chicos. Nacho, nos vemos Nos mañana. estamos viendo, Germán, entonces, sí.